Perfecto. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a dar, me voy a apoyar en un seminario muy bueno que hizo un compañero de ustedes y es muy valioso este seminario. Además está todo el tema, tiene el Word donde explica cada parte, explica mejor todos los aspectos. Pero yo me voy a basar en esta presentación. Bueno, tenemos dos temas que ver: el riego agrícola, que es realmente un riego, y el drenaje, o sea, el agua que está por demás en un suelo usado para la agricultura. Entonces, como dice, la agricultura bajo riego ha sido una fuente de producción de alimentos muy importante. Sabemos bien que el agua es fundamental para la agricultura, para las plantaciones. Por consiguiente, hay mucho mejor producción cuando hay cuando hay agua, sin problema. No que tenemos de repente largas sequías y la producción, pero por eso es muy importante el riego agrícola. En la actualidad, ¿cómo está? En la actualidad, el regadío contribuye menos a la producción agrícola que el secano, o sea, cuando hay seco, debido a que globalmente la agricultura practica en el 83% de tierras cultivadas y produce más del 60% del alimento del mundo. Por otra razón que justifican por qué el riego convencional no puede continuar creciendo tan rápidamente como en las últimas décadas, una razón es que el costo real del regadío no se conoce. El costo ambiental de las zonas regables convencionales son también altos, no repercuten en los precios de la alimentación y a menudo el riego intensivo produce anegamiento y salinización. Por supuesto, no solamente seguirá practicándose el riego sin bajo riego, aumentará a pesar de estos inconvenientes. Lo que se necesita imprescindiblemente es mejorar la eficiencia del riego. O sea, el riego es fundamental que la eficiencia del riego sea cada vez mejor. Para poder saber cómo es una obra de agricultura, o sea, de hidráulica, lo que siempre es importante cuando vamos a dimensionar alguna cañería es saber el caudal o el consumo que se requiere. Por consiguiente, hay que determinar, lo primero que hay que saber es qué cantidad de agua se necesita para una hectárea, 2 hectáreas, bueno, según lo que sea. Entonces, eso es muy importante y hay que tener en cuenta que la cantidad de agua en la planta transpiran es mucho mayor de la que retiene, la que usa para el crecimiento y fotosíntesis. La transpiración puede considerarse, por lo tanto, como el consumo de agua de la planta. Además, debemos considerar que hay pérdida de agua por evaporación de la superficie del suelo. O sea, nosotros podemos hacer un regadío y además de tener que la evapotranspiración propia que produce la planta y también la evaporación de los suelos son pérdidas, porque hay que tener en cuenta también esos valores para calcular la cantidad de agua que se necesita para que se produzca un crecimiento de las plantas. Entonces, acá tenemos básicamente las necesidades de agua son la evapotranspiración desde el suelo que lleva a la planta y la transpiración de la planta. Eso es una evapotranspiración. A ambos se le combina como evapotranspiración. Entonces, la necesidad de agua es la evapotranspiración de referencia, que depende del clima, especialmente, y del lugar de donde está situado, donde se quiere hacer el regadío, y un coeficiente de cultivo que es propio de cada planta. Cada planta tiene un coeficiente de agua
por el cual se necesita que pueda crecer. La evapotranspiración de referencia, para poder calcular la evapotranspiración, se parte de un sistema para este fin. Consiste en medir el consumo de agua de una parcela en una medida completa sembrada de hierbas con una altura de 10 a 15 centímetros sin falta de agua en pleno crecimiento, donde se ha colocado un instrumento de medida. El dato obtenido que se le llama evapotranspiración de referencia. Como el cultivo es siempre el mismo, será mayor o menor según sean las condiciones del clima, radiación solar, la temperatura, humedad, viento, etcétera, etcétera, que es climático. Y del entorno, no es lo mismo calcular la evapotranspiración dentro de un invernadero o en el exterior. O sea, hay una diferencia, ya que en un invernadero, lo que realmente ahí viento, la radiación solar es menor que al aire libre y disminuye, que seca mucho el viento, por consiguiente eso es importante tener en cuenta. Acá se tiene una tabla en qué consiste la evapotranspiración según por milímetros días, según el clima que se tiene. Fresco, húmedo, fresco, seco. Acá tenemos, en función de la humedad relativa y el promedio de temperatura, tenemos la evapotranspiración media diaria, que hay que calcular eso que hay que meter siempre en el cálculo de cantidad de agua necesaria. Esa cantidad de agua es pérdida. Y el coeficiente de cultivo se describe como la variación de la cantidad de agua que la planta a medida que va desarrollando, desde la siembra hasta la recolección. En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4 etapas o 4 fases de cultivo. La siembra hasta un 10% de cobertura del suelo aproximadamente. Desarrollo, 10% de la cobertura ante el crecimiento activo de la planta. La media, floración y fructificación, que corresponde en la mayoría de los casos entre 70 y 80% de cobertura máxima para cada cultivo. Y luego de la madurez, el agua ya va disminuyendo. Y acá tenemos los valores del coeficiente cultivo para distintos cultivos herbáceos y hortícolas, que va desde algodón hasta zanahoria, cómo va el inicial, cómo va en la fase de desarrollo, en la media, cuando más agua se consume, y en la maduración. Estos son valores muy importantes que están tabulados. Bueno, acá tenemos un ejemplo cómo podemos calcular la agua. Debemos dimensionar nuestro sistema de riego para que sea capaz de aportar 6,5 milímetros por día, o sea, la cantidad de milímetros de agua por día. Supongamos una superficie de una plantación de soja que se encuentra en la fase media de desarrollo y supongamos que se encuentra en una zona moderada húmeda con temperatura promedio entre 20 y 30% y una humedad relativa mayor al 50%, la eficacia del riego de nuestro sistema de riego es 85%, calcular la aportación necesaria. Según las tablas, vimos que la evapotranspiración aproximada correspondiente es de 5 milímetros días y la eficiencia de nuestro sistema de riego es 85%. Por consiguiente, tenemos que 5 milímetros días, el K del cultivo, 1,10. Entonces, si hacemos 5 por 1,10, nos va a dar 6,47 milímetros por día, o sea, 6,5 litros por metros cuadrados día. Que debemos dimensionar nuestro sistema
de riego para que sea capaz de aportar 5 días. O sea, con 6,5 litros por metro cuadrado es lo que necesitamos. El tipo de riego agrícola, riego de superficie que cubre todas las superficies cultivadas o casi todas. O sea, tenemos los riego de superficie que cubre toda la superficie cultivada o casi toda. El riego por aspersión que imita la lluvia. El riego que aplica el agua gota a gota solamente sobre el suelo que afecta a la zona radicular. El riego subterráneo de la zona radicular mediante contenedores instalados en el suelo y la subirrigación si el nivel freático se eleva suficientemente para humedecer la zona radicular. O sea, tenemos 5 tipos de riego que son los más utilizados. En los dos primeros métodos, riego de superficie y por aspersión, se considera de una forma convencional que se usa, es sin duda la técnica más común, el riego de superficie, especialmente entre los pequeños agricultores, porque no requiere operar ni mantener equipos hidráulicos complejos. El riego por goteo o el riego subterráneo son dos tipos de riego localizado por goteo y el riego subterráneo. Ya no hay tanta evaporación como en el riego convencionales, que es por aspersión y riego por superficie. El riego por superficie, vemos una foto muy interesante, donde ¿qué se tiene? Sería esta zona los surcos, y acá sería el agua, donde toda esta zona iniciales, porque hay que hacer, hay que ver las pendientes, todo, uso de topografía y finalmente, bueno, todo esto debe quedarse, debe de alguna forma, luego, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja? Costo de inversión a nivel de parcela bajo. Puede regarse en horas con fuerte viento. No existe problema con el riego de parcelas irregulares. No tiene influencia en la aplicación de pesticidas. No crea ambiente para la propagación de enfermedades fungosas. Pueden mejorarse los suelos en épocas decrecidas o avenidas. Las desventajas. Se requiere más agua por unidad de superficie cultivada. Hay peligro de acumulación de agua en el subsuelo, causando problemas de drenaje y salinidad. Preparación de suelo costosa y lenta, se necesita trabajo de topografía. Cerca del 5% de la superficie del suelo es ocupada por canales de riego y drenaje y se emplea mano en los riegos. Eficacia baja con respecto a otros métodos. O sea, es un método que se puede utilizar, pero no tiene mucha eficacia. Pero es utilizado. Riego por aspersión. El riego es una modalidad de riego mediante la cual el agua llega a la plataforma en forma de lluvia localizada. O sea, es una, como ven en las fotos, lo que pasa, esto es un riesgo donde está una cañería, viene la tubería y esto va tirándose agua y acá hay mucha evaporación y hay pérdidas y hay viento, porque el agua realmente no queda en la superficie, sino que se quiere regar, sino que va moviéndose. La ventaja, el consumo de agua es menor que el requerido por el riego por surco o por inundación. Puede
puede ser utilizado con facilidad en terrenos colindantes o se puede dosificar el agua con una buena precisión, no afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina que el agua puede ofrecer a la planta, y como es homogénea su distribución sobre el material vegetal, el riego a la vegetación por aspersión es totalmente el agua sobre todo el área deseada. La desventaja: el consumo de agua es mayor que el requerido por riego por goteo, siendo este muy importante en cada caso de riego. Se necesita determinar bien la distancia entre los aspersores para tener un coeficiente de uniformidad superior al 80%. ¿Van siguiendo? Sí, profe. Bueno, el sistema de riego por goteo es otro sistema. Este es un sistema muy, muy bueno, muy utilizado. Agua circula a presión por las instalaciones hasta llegar a los goteros, y que las gotas se pierde presión y velocidad, siendo gota a gota que va cayendo directamente sobre la raíz o sobre el lugar donde está la planta. O sea, acá hay mucha menos pérdidas en la zona de agua, ya que por evaporación casi no hay, y también el agua también va cayendo exclusivamente sobre la planta. Este sistema está basado en la utilización de franjas de humedad que garantiza una buena uniformidad de riego. Tiene como principal inconveniente que las obstrucciones de los goteros y la dificultad de detectar fallos en funcionamiento de esto, así como su reparación. O sea, lo que se necesita es tener un buen equipo de mantenimiento, que de repente no sea o sea, esto que está goteando se haya trancado por algún motivo y no vaya teniendo la eficacia que realmente se necesita. Ven ahí la foto, cómo se va creciendo la planta. El goteo va directamente sobre la planta, sobre la raíz. La misma cosa acá, esto va. Es un método muy, pero muy eficaz. Ventaja: considerable ahorro del agua. Se mantiene un nivel de humedad en el suelo constante sin encharcamiento. El encharcamiento es cuando hay mayor cantidad de agua de lo que la planta necesita. Entonces lo que hace es eso, que no permita que la planta crezca. Eso es el encharcamiento. O sea, se pudre, diríamos. Se puede usar agua ligeramente salina, ya que la alta humedad mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar las sales a zona más profunda por debajo de las raíces. Dada la posibilidad de regar cualquier tipo de terreno accidentado, desnivelado o pobre, es muy útil en ese sentido. Además, se puede fertilizar o desinfectar por medio del riego. O sea, se puede agregar el fertilizante directamente ya al agua, y eso va cayendo ya directamente sobre la planta. O sea, hay un ahorro de fertilizante. Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizante disuelto o productos fitosanitarios directamente en la zona radicular de la planta. Utiliza cualquier tipo de agua, aumenta la producción, disminuye la maleza. O sea, cuando hay un riego por aspersión, realmente riega en todo el área. Y ahí hay también a veces malezas que lo que hace es que ya tienen agua, puedan crecer, como en este caso, el agua va directamente a la planta para la cual está destinada el agua. Entonces no hay producción de malezas, y por consiguiente la eficiencia. No altera la estructura del terreno, o sea, no erosiona, ya que cae directamente unas gotas de agua, no hay grandes cantidades de agua. No moja el follaje ni los troncos, lo que reduce el riesgo de enfermedades a las plantas. Es muy común que cuando una planta tenga mayor cantidad de agua, se humedece los troncos,
y se produce, ahí sale algunos hongos que lo que hace es enfermar la planta. Por consiguiente, con este tipo de riego no se produce ese tema. Es menor posibilidad de que haya riesgo de enfermedades a la planta. En comparación efectuada, se ha comprobado que un árbol regado por el sistema de goteo durante 2 años se desarrolla el doble de un árbol regado por surco durante el mismo periodo de tiempo. O sea, es mucho más efectivo. Para el sistema de riego por goteo, cuando el agua es menos caliza, trabaja mucho mejor. Desventaja, el inconveniente más típico de este tipo de sistema de riego por goteo es que los emisores se atascan, se cierran fácilmente, especialmente por cal de agua. Recuerde, este sistema precisa un buen filtrado si el agua es de pozo. Bueno, otro tema, riego subterráneo en la zona radicular. O sea, lo que se va haciendo es, estas cañerías van teniendo, llevan agua y va directamente depositado al suelo. Uno de los métodos más modernos se está usando incluso para césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies, enterrando tuberías, que hace que esto va a la tubería, se lo entierra y luego se va creciendo. Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada profundidad entre 5 y 50 centímetros según sea la planta a regar, hortaliza menos enterrada que los árboles y si el suelo es más arenoso o arcilloso. La ventaja, menos pérdida de agua que no están expuestas al aire, porque hay menos evaporación, menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca, es más estética, permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de los olores. Sabemos que las aguas residuales a veces son aguas con un buen contenido de, eh, de fertilizantes. Entonces, esto se puede usar esa agua y ya que normalmente suelen tener malos olores, esto no se siente ya que está enterrado. Duran más las tuberías por no darle el sol. O sea, la tubería está está cubierta en tierra, entonces no se puede, tiene mayor duración. Y se evita el problema de vandalismo, ya que no se ve directamente las cañerías, entonces el vandalismo es prácticamente cero. La desventaja, el principal inconveniente que hacen que haya que estudiar bien antes de ponerla o no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal, si tu agua es caliza, no se recomienda el uso las raíces también se agolpan en las tuberías. Es decir, las raíces van hacia donde hay agua, o sea, se agolpan también hacia las tuberías. Subirrigación. En áreas relativamente pequeñas se aplica la subirrigación o regadío subterráneo. Esta categoría incluye el riego por marea, el agua por marea y luego baja y se queda el agua en la zona que se necesita ser regada. Entre zanjas excavadas durante el agua se infiltra en el subsuelo. Este es otro método de regadío también. Muy interesante en zonas donde el agua, donde hay crecida, donde digamos, en este caso es por marea, pero también se puede tener en base a crecidas del río, relativamente un pequeño control de las aguas y se puede obtener este tipo de regadío. Bueno, ¿cuáles son las claves para el mejoramiento de la eficiencia de riego? Reducir la infiltración de los canales por medio de revestimiento, reducir la evaporación evitando los riesgos de mediodía, utilizar riego por aspersión por debajo de la copa de los árboles en vez de riego por aspersión sobre la copa, evitar riesgos excesivos, controlar las malas hierbas en las fajas entre cultivos y mantener cerca estas fajas, sembrar y cosechar en los momentos óptimos
regar frecuentemente con la cantidad correcta de agua para evitar déficit de humedad del cultivo. O sea, que la dosis de agua debe ser exacta. ¿Alguna consulta? ¿Hay Todo alguien en claro. clase? ¿Eh? Ninguna Bueno, consulta. De mi parte tampoco, Inge. ¿no? Bueno, gracias. Y ahora, o sea, darle agua al cultivo y ahora es el drenaje agrícola, o sea, quitarle el agua que está de más. Hay veces que se necesita hacer drenaje agrícola porque donde se necesita hacer plantaciones, entonces lo que se necesita es quitar esa cantidad de agua de más y para eso se usa un drenaje agrícola. El drenaje agrícola es un conjunto de obras que son necesarias construir en una parcela cuando existe exceso de agua sobre su superficie o dentro del perfil del suelo, con el objeto de desalojar en un tiempo adecuado para asegurar un contenido apropiado para las raíces de la planta y conseguir así su óptimo desarrollo. O sea, siempre estamos hablando de una humedad óptima que debe tener la planta. Problema de drenaje. En general, las causas de los problemas de drenaje son de dos tipos, por su origen natural o artificial o por su tipo de actividad. La causa calificada como natural son más frecuentes en las zonas húmedas, mientras que las artificiales ocurren más frecuentes en las zonas áridas de riego. Las causas activas, aportaciones abundantes de agua, ya sea natural, lluvia intensa, desbordamiento, inundaciones, o artificiales por mayor cantidad de agua de riego. Especialmente en el caso de vimos que era riego por canales. Entonces esa agua hay que volver a quitar, esa agua que se introduce en los canales hay que volver a quitar por riego de superficie, diríamos. La pasiva cuando existe para desalojar dichos excesos de agua, ya sea topográfico, suelo poco permeable, restricción del perfil del suelo, etc. Aunque también puede ser artificiales como obstrucción de diferentes inadecuadas y asolvamiento. Efectos de los problemas de drenaje. Los problemas de drenaje se presentan cuando las inundaciones superficial a los cultivos debido a que el aire es reemplazado por el agua. Esto evita la posibilidad de la provisión de oxígeno que afecta también a la actividad biológica. Además, internamente reduce el volumen de suelo disponible para las raíces, afectando la irrigación y el desarrollo radicular, por lo que se disminuye la capacidad de absorción de agua y nutrientes en la mayoría de las plantas. Un drenaje interno ineficiente en área de bajo riesgo, además de afectar la irrigación e intercambio gaseoso, las aguas freáticas generalmente presentan alto contenido de sales, originando en muchas ocasiones problemas de ensalitramiento. También se presenta en zonas tropicales. Las aguas freáticas tienen bajo contenido de sales, por lo que más que considerarse como un problema puede ser aprovechada para la subirrigación. Objetivo que tiene un drenaje, objetivo específico y propósito de una práctica de drenaje, establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos. El exceso de agua del suelo, superficial o internamente, a fin de mantener las condiciones de irrigación y la actividad biológica indispensable para el cumplimiento de los procesos fisiológicos relativos al crecimiento radical. Esto garantizará que los cultivos no se ahoguen y tengan un mejor, lo que a su vez significa un adecuado soporte mecánico y un mayor acceso al agua de los nutrientes. Abatir niveles freáticos someros, o sea,
bajar, crear condiciones que permitan mediante la aplicación de lavados remover las sales en excesos del perfil del suelo y mantener un balance salino. Objetivo estratégico de los sistemas de drenaje en zonas húmedas y áreas: contribuir a conservar y aumentar la productividad agrícola, minimizando los impactos negativos, tanto de exceso de agua y de sales como los ambientales. Beneficio del drenaje agrícola: evita los impactos ambientales negativos, minimiza los efectos negativos en la producción de las parcelas, incrementa la cantidad de oxígeno favoreciendo el intercambio gaseoso, evita el desarrollo de enfermedades fungosas, permitir un mejor y más profundo desarrollo radicular de las plantas, aumentando la disponibilidad y el aprovechamiento de agua y de nutrientes, a lo que a su vez las hace más resistentes a la sequía e incrementa su rendimiento. Facilitar el acceso a las parcelas y a la movilización de maquinarias e implementos para realizar las labores culturales, colectar la cosecha, manejar el suelo y los cultivos. Favorece las condiciones térmicas, se puede calentar más rápido en primavera, permitiendo una siembra temprana, ya que un suelo probablemente drenado requiere 5 veces más de calor para elevar 1 grado Celsius su temperatura que un suelo seco. Disminuir la pérdida de nitrógeno del suelo ocasionada por la desnitrificación, propiciar una lógica que favorece la formación de una mejor estructura del suelo y una mayor fertilidad. La desventaja del drenaje agrícola: la principal desventaja de los drenajes agrícolas son alto costo de inversión debido a que se requiere de cierto tipo de obra, movimiento de tierra, surcos y zanjas, drenes, topos, drenes, etc. Existe mayor posibilidad que se tenga erosión hídrica. En años secos aumenta el déficit hídrico, por lo que los cultivos reducen su rendimiento. Los drenes abiertos o aprovecharse para los cultivos. Los taludes de los drenes y zanjas abiertas son susceptibles de erosión, por lo que se requiere obras de protección que son más costosas. El mantenimiento debe ser estricto para evitar la invasión de malezas o exceso de sedimentación que le resta capacidad de evacuación. El drenaje subterráneo contribuye a pérdida de reducción de nutrientes. Existen terrenos de propiedad particular dentro de la zona de riesgo. Los drenes deben respetar al máximo posible los linderos de dichas propiedades que lo limita al sistema. Oficial. Son obras o acciones que se realizan sobre la superficie del terreno para propiciar el escurrimiento por el agua a velocidad no erosiva y que tampoco cause problemas de sedimentación, así como para interceptar o desviar agua que se dirige hacia la parcela desde terrenos colindantes más altos. Las condiciones que generalmente se presentan para que ocurra este tipo de problemas son precipitaciones de alta densidad, baja velocidad de infiltración del agua en el suelo, inferior a la intensidad de la precipitación. Un sistema de drenaje superficial tiene 3 componentes básicos: la recolección, el sistema de desagüe y el sistema de colección. O sea, drenes superficiales colectores que reciben el escurrimiento captado para trasladarlo fuera de los límites del terreno protegido y posteriormente al cauce natural, reservorio o al mar, al río. El sistema de recolección de agua puede ser uno de los componentes de varias de las siguientes obras: nivelación, emparejamiento o conformación de la superficie del terreno con el fin de suprimir las hondonadas o depresiones que se acumulen agua, o bien dando pendientes suaves al terreno para que propiciar el escurrimiento de agua. O sea, hay que darle de alguna forma salida al agua. Surcos profundos con pendientes continuas hacia una zanja conectada con los colectores de drenaje, zanjas, canales o desagües, ya sean para interceptar, captar y desalojar agua, para unir las partes bajas de los terrenos con los colectores de drenaje. Bordos de protección, o sea, bordes de protección o encauzamiento de agua hacia las zanjas colectoras.
Los canales, zanjas y bordos de drenes subterráneos pueden construirse en tres formas. En paralelos, serían estos drenes van a una colectora única, puede ser este tema, que es espina de pescado, o puede ser también de esta forma, una forma mixta, que hay una zona donde hay que drenar y luego a través de tuberías van hasta la zona de desagüe. Drenaje subterráneo consiste en obras que se construyen bajo la superficie del suelo para captar o desalojar exceso de agua derivado de filtraciones o niveles freáticos elevados, por sectores colocados perpendicular o transversalmente a las líneas de corriente para recoger los flujos de agua libre y drenes de colectores o desagüe. Según estas líneas dependientes para conducir agua fuera de la parcela, esto a su vez también debe desembocar a drenes superficiales y colectores. Hay 4 tipos de drenaje subterráneo: zanja abierta profunda, zanja profunda cubierta con filtros de gravas, arenas, etcétera, así como con tuberías, drenes internos, cilíndricos o tubulares sin revestimiento, drenes topos, y drenes internos cilíndricos revestidos o entubado, que es lo más común en la actualidad. Tener en cuenta el diseño de la red. El diseño de un sistema de drenaje superficial compromete 2 fases principales del trazado y el diseño de las secciones hidráulicas. El trazado de la red. El trazado de la red de drenaje consiste en la elaboración de un plano con la ubicación de cada uno de los drenes primarios y secundarios. Para dicho trazo se tomará José, ¿puedes verificar si corre tu pantalla? Parece que se congeló. Ahora corre. Se congeló en desventaja del drenaje agrícola. Ahí se congeló. Sí. Sí, que Siguiente. ¿Puedes salir y volver a entrar, José? Sí, eso ya dejar de sé. presentar y después presentar otra vez. Pues ahí también la nuez que corre, ¿eh? ¿Ahí corre? No, Inge, tenés que dejar de presentar un rato y después volver a Pregunto. presentar. Bueno, estamos muy poco, ¿eh? Para los 60 y tantos alumnos, creo que 17 es demasiado poco. Mm, Esperan un minuto. Ahí le puedes dar presentar ahora otra vez toda tu pantalla y seleccionas otra vez tu PowerPoint, Inge. Y es que se me perdió el PowerPoint. Eso nomás es. Cerré el PowerPoint sin darme cuenta. Esperan, por favor.
Hay algún problema, no me permite compartir, che. ¿Se ve algo? Sí se ve, Inge. Ahora sí, profe. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, pongo en modo de presentación. Acá llegamos. Esto es. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí es. Bueno, esto ya vimos. Ahí tenemos las especificaciones. ¿Está? Sí, ahí se ve, profe.
Bueno, las especificaciones tenemos diseño de drenaje, trazo de la red, parcelamiento y los trazos finales. La distribución de los planos de escurrimiento, desagüe de terreno sin pendiente, la lona pendiente y que vaya teniendo, esto es cuando es sin pendiente del terreno, esto cuando es con pendiente del terreno. Es muy interesante este concepto, velocidad máxima y mínimas permisibles. Hay una velocidad, según la característica del terreno, hay unas velocidades de que las máximas permisibles para diferentes canales, ya sea arena, franco arenoso, limos, arpas, condiciones del canal y las velocidades máximas permisibles. Y esta sería la velocidad mínima para evitar sedimentación. Entonces esto hay que tener en cuenta cuando se va a diseñar los canales, esas velocidades. Acá está cómo la sección típica. Para la red básica de drenaje se debe utilizar zanjas a cielo abierto de sección transversal cuyo nivel de agua esté siempre abajo del terreno, ya que solo en estas condiciones se permitirá el desfogue, o sea, la salida del agua de los drenes superficiales y subterráneos, además del descubrimiento lateral superior. El área del dren es metro cuadrado, tenemos el perímetro mojado y el radio hidráulico. Se calcula para un trapezoidal de estirante hidráulico y Z talud de las paredes. Mojado, ¿cómo se calcula? Y el radio hidráulico, que es, el radio hidráulico es área sobre el perímetro. Los taludes de estas inclinaciones dependen en cada caso particular de varios factores, pero muy particularmente de la clase de terreno donde se está alojando. Por ejemplo, en un material rocoso se podrá permitir taludes que tiendan a ser verticales. En cambio de terreno más arenoso se tendrá que construir con taludes más tendidos para evitar derrumbe, etcétera, que elevan los costos de conservación. Método para calcular los gastos de diseño de drenes es el método racional modificado, eso ya sabemos. Costo asociado, una vez que se ha definido los diferentes componentes del proyecto, como la ubicación más conveniente de laterales y colectores longitudinales, diámetros, necesidades de piezas auxiliares, etc., se procede a la estimación de los costos, que están constituidos por estudios, por ejemplo, estudios topográficos, análisis de suelo, determinar la conductividad hidráulica, visitas a las parcelas, y materiales accesorios, incluyendo principalmente tuberías de diferentes diámetros. Instalación, esta generalmente se coloca por metro lineal en función a la profundidad. Operación y mantenimiento durante la vida útil del sistema, intereses por financiamiento. El costo depende principalmente de los espacios de la dominante de los drenes. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Hay alguna consulta? Terminamos con menos de 2 alumnos. ¿Qué les parece? Por ahora ninguna consulta, Inge. Bueno, dale. No sé si Maggie vos das ahora. Yo voy a hablarle un poco sobre el trabajo práctico con Andrés Inge. No sé si quieres dejar de presentar. Bueno, ahí dejo de presentar. Sí. Bueno, ya está en el Classroom la lista de los temas asignados para los seminarios. Se envió como una tarea
Entonces, a través de la misma tarea, luego van a levantar los documentos escritos. Entonces, son 22 grupos, de entre los cuales tenemos algunos que, bueno, habíamos consultado a través de la delegada sobre algún integrante que esté trabajando en alguna hora importante y demás, que le sea más fácil conseguir información. Entonces, nos había pasado algunos temas y otros fuimos asignando nosotros y quedaron en 22 grupos de 4 integrantes. Entonces, posiblemente la próxima clase tengamos, o sea, la última fecha de clase propiamente. Y a partir del día 19 de abril vamos a comenzar las correcciones. Si ustedes se fijan en el Classroom, a cada tema, a cada grupo, se le ha asignado un tutor que es uno de los 4 docentes de la cátedra. Entonces, a partir de este momento, ustedes pueden, a través de los emails que están ahí en la planilla, ir contactando con sus respectivos tutores para ya sea conseguir información si es que precisan y a través del mismo también hacer las consultas que quieran. Y luego, a partir del 19 de abril, en este mismo horario de clase, vamos a ir teniendo las correcciones. Esas correcciones son obligatorias porque ustedes tienen que tener el visto bueno del tutor para poder presentar los trabajos. Los trabajos se van a presentar a partir del día 10 de mayo y como son 22 grupos, si estimamos aproximadamente 20 minutos por grupo de presentación oral, darían alrededor de 8 horas de presentación. Entonces posiblemente nos dividiríamos en grupos, en salas, para hacer las presentaciones que finalmente van a quedar grabadas y bueno, les va a servir también de material de estudio para los exámenes finales. Entonces, tendríamos también 3 fechas de presentación de los trabajos, que sería del día 10 de mayo, el 17 y el 24 de mayo, que es la última fecha. Luego de eso ya vienen los parciales y ya terminan las clases. Entonces, así más o menos estaría la distribución de las actividades a partir del día 19 de abril. No sé si Andrés, vos querés aclararle algo más que se me haya olvidado. O si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo les recomiendo que vayan agrupándose ya y comenzando a trabajar porque tenemos pocas fechas de correcciones ahora durante el mes de abril. Y luego ya vienen las presentaciones, entonces se pongan en campaña y consigan ya la información, se pongan en contacto con los tutores para conseguir, digamos, terminar en tiempo y forma. Nosotros vamos a, en una de estas fechas, a hacer una revisión de la fecha, o sea, para saber a qué grupo le tocaría cada fecha. Todavía no está definido y el orden o la numeración en la que se encuentra en el Classroom no se corresponde con las fechas precisamente, ¿verdad? Vamos a ir acordando las fechas de presentaciones conforme el avance que ustedes tengan y también seguramente haremos alguna distribución conforme el avance que ustedes tengan y alguna afinidad de fechas que tengan o simplemente por asignación de fechas, ¿verdad? Entonces, a ver, alguien preguntó algo acá. El seminario consiste en realizar una investigación. Exacto. Es una investigación en donde ustedes relevan los datos, información, y elaboran un documento escrito que contiene toda la información y luego proceden a hacer una presentación oral para el grupo. Y finalmente algunas de las presentaciones se seleccionan y son utilizadas como material de estudio para los exámenes finales. Recordemos que el segundo parcial es de 36 puntos, entonces 20 puntos serían los asignados
a este seminario y 16 puntos a un examen escrito que es el segundo parcial. Entonces, tiene bastante peso y es importante que le dediquen bastante tiempo y le den importancia. El formato y estructura. Sí, les voy a levantar un modelo de una estructura que no necesariamente va a ser, deba ser exactamente así. Es un modelo nada más. De acuerdo al tema, obviamente, esa estructura tipo, ese modelo se puede ir ajustando. Para eso justamente hacemos las correcciones con los tutores para que toda la información verdaderamente relevante esté dentro de ese documento escrito que también es material de estudio para ustedes mismos. Entonces, les voy a levantar un modelo con algunas informaciones mínimas que debe tener el documento, pero como les digo, no necesariamente debe ser exactamente igual. De repente el tutor le puede pedir algún ítem más o tal vez sea necesario menos ítems, eso ya depende de cada tema. Margarita, voy Sí, a hacer un comentario. Con sí. respecto a los seminarios, el seminario viene a ser una investigación monográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una investigación aplicada que se hace sobre un tema específico seleccionado por los profesores y bueno, que ustedes están tomando ese tema por grupo. En cuanto al formato, entonces, si bien no es rígido, la idea es que tenga un mismo formato todos los seminarios, el documento en Word, un encabezado, pie de página, un índice, los anexos y todas las referencias bibliográficas que utilizan los enlaces para la investigación. Para eso el profesor guía le estará orientando. Entonces vamos a tener un formato para el Word y también para el PowerPoint. El PowerPoint sí es más libre, ¿verdad? La carátula sí debe contener título, el nombre de los alumnos, grupo y el año, ¿verdad? Entonces, con eso yo creo que le podemos pasar a Margarita creo que tenemos ya preparado ese formato tipo, inclusive el tamaño de hoja y letra, encabezado y pie de página. Entonces, un poco es un buen ejercicio ya mirando hacia un futuro cercano que ustedes van a hacer una tesis, ¿verdad? No tiene la exigencia de una tesis, pero sí una investigación aplicada, entonces, donde se califica tanto la exposición oral por parte de cada uno de los integrantes del grupo como la presentación del documento escrito. Te van a entregar eso en un PowerPoint y en un Word. Eso después convertimos a PDF, entonces vamos a seleccionar algunos de esos seminarios, entonces como contenido teórico para los exámenes parcial que queda y final también, ¿verdad? Bueno, más bien para el final. Eso un poco sería y con respecto a la tutoría, entonces, yo entiendo, Margarita, que ya en la lista que se envió ya están los profesores encargados, ¿verdad? Entonces ahí sería bueno si ustedes tienen para adelantar o ganar tiempo, si bien podemos fijar correcciones o control de avance durante las clases de los lunes, independiente de eso, cada profesor podrá definir la modalidad de revisión. En mi caso particular, yo les doy mi correo, entonces podemos estar ya en contacto y ir adelantando entonces sobre todo el acceso a material. Y eso creo que se puede hacer con todos los profesores. Entonces, esto equivale al segundo parcial, por eso es muy importante. Y tenemos también una base de datos de muchos seminarios de años anteriores, los cuales en algunos casos podemos estar facilitando como un demo. Eso un poco sería el comentario, Margarita, que quería hacer. Sí, sí, que ya están los contactos, los emails de cada tutor en la planilla. Número de teléfono creo que tienen, luego no coloqué en la planilla, pero si hace falta también, no hay problema. Creo que ya vía email podemos adelantar, como dice el ingeniero, los materiales y para dar inicio a la revisión bibliográfica, porque además de los materiales que nosotros podemos pasarles, eh, también hay varias formas de buscar información a través de la biblioteca, material digital que está disponible en internet, ¿verdad? Ustedes pueden tener a través de la plataforma SICO del CONACYT, a través de un registro simple, pueden tener también acceso a innumerables materiales bibliográficos para complementar. Entonces vamos a ir orientándoles con las correcciones, si bien también podemos adelantarles ya algún material para que inicien el trabajo. No sé si tienen alguna otra consulta más.
es importante también que no vayan dejando para última hora, ¿verdad? Como le dije, todavía no tenemos definido cuál va a ser el orden de las presentaciones, ¿verdad? Pero dado el caso, vamos a tener que designar y a cualquier o sortear los grupos, entonces prácticamente todos los grupos deberían ya para el 10 de mayo tener, si no el trabajo completo, ya grandes avances. Entonces tenemos un mes de tiempo, entonces es bueno que se pongan ya a trabajar, a investigar, a estudiar sobre sus temas. Margarita, un comentario más. Este seminario es obligatorio para los alumnos. Si hay algún alumno que no hace seminario directamente, tiene que repetir esta materia el año que viene. O sea, no hay, es un segundo parcial, equivale a un segundo parcial, pero para la cátedra nosotros consideramos obligatorio la elaboración por parte de los estudiantes. Ese es un comentario. Y otro comentario más que quería hacerle, que vamos a utilizar todos los lunes posibles, inclusive durante la suspensión del segundo parcial, para poder completar, porque necesitamos realmente, vamos a asignar alrededor de 15 y máximo 20 minutos por grupo para la exposición. Y bueno, vamos a estar viendo seguramente dos salas, y hay otro detalle que en un comunicado en el claro donde vamos a estar pasando. Bueno, si no hay más consultas de mi parte, es todo.